Poder tener y escuchar su palabra, de todo lo que, y es tremendo todo lo que la Biblia, la palabra de Dios, ha tenido que recorrer y ha tenido que superar para poder llegar a nosotros y tener esa facilidad de que nosotros poder leerla y de que cada uno de nosotros podamos tener ese acceso libre. Cualquiera hoy en día que quiera buscar la palabra, que quiera leer la Biblia, puede hacerlo. Cualquiera que hoy en día tenga un sentir de leer la Biblia, puede hacerlo. Puede buscar una Biblia o bien puede buscar en internet, en un teléfono, en una tablet. Pero en aquellos tiempos la Biblia solamente, la palabra de Dios solamente estaba escrito en pergaminos, en papiros. Solamente estaba escrito en el idioma hebreo o en el idioma griego, dependiendo del tiempo que lo habían escrito. Y la primera vez que a alguien se le ocurrió poder pasar eso de un idioma a otro, tuvo mucha crítica, mucha persecución. La gente se oponía porque decían cómo van a pasar la palabra de Dios en un idioma santo como es el hebreo a un idioma que no es santo. Y era algo que Dios nunca estaba diciendo. Dios nunca estaba diciendo que para él había idiomas que no eran santos y que sí eran santos. A Dios lo que quería era que la palabra se extendiera. Luego tradujeron esa palabra al latín. Tradujeron la mayoría de la palabra de Dios, la tradujeron al latín. Y por un tiempo la iglesia, sobre todo la iglesia católica, se creyó dueña y reina de la palabra de Dios, solamente teniéndola al latín y solamente hablándola al latín. Cuando a alguien también se le ocurrió traducir esa palabra del latín al inglés, también tuvieron esa oposición. La gente criticaba, la gente, incluso a muchos los colgaron y los quemaron por el simple hecho de querer traducir la palabra del latín a otro idioma para que otros pudieran tener acceso. Y así siempre ha habido la oposición de la gente cuando alguien quiere llevar esa palabra. Incluso hoy en día muchos critican cuando una persona tiene la Biblia en el teléfono o en una tablet, comienza también a criticar y a oponerse. No, que la Biblia tiene que estar en el libro. Lo único que Dios quiere es que la palabra de Dios vaya a todo lugar, en todo tiempo y en todo momento. En esos tiempos ni siquiera el libro existía, solamente pergamino. El libro era algo nuevo. Ahora en estos tiempos el libro es muy bueno, pero también viene una herramienta aún mejor, que son la tecnología, el teléfono, las tablets. Tú puedes conseguir rápidamente el verso que tú quieres, lo pones, son tecnología y es como nosotros lo utilicemos y le demos. Pero siempre la persona que viene de ese tiempo siempre pone una excusa, una crítica, siempre pone un obstáculo para no adaptarse. Y Dios lo único que quiere es ir usando todo lo que esté, las herramientas que tenga en sus manos para llevar la palabra de Dios a cada rincón, a cada persona. Hay jóvenes en estos días que no van a agarrar un libro, jamás y nunca, porque ya no están en su ADN, no está en la forma en como ellos son criados en este tiempo. No van a coger un libro para leer, pero van a poder leer la palabra por un teléfono, por una tablet, van a poder escuchar una prédica por una red social. Y entonces el Señor quiere utilizar todo eso. Y hoy yo quiero traer la palabra de Dios y quiero compartir con ustedes lo que siento en mi corazón que Dios ha puesto para hablar en esta mañana, recordando que una historia muy común, que yo sé que muchos de ustedes la conocen o tal vez todos la conocen y la recuerdan, de esos hombres, ese ejército valiente de guerreros que salió a pelear. Eran solo 300 hombres contra un ejército innumerable, un ejército completamente que no se podía contar. Eran muchos, eran como langostas. Era un ejército completamente incontable. Y por este lado habían solamente 300 hombres que iban a pelear contra ese ejército y con todo lo que se le pusiera por delante. Y nosotros en la lógica podemos decir 300 hombres contra millares de personas, contra muchos, va a perder, es lo lógico. Pero nosotros podemos ver en la historia cómo no siempre es el número de personas, no siempre es la cantidad de personas, sino que hay muchos otros factores que pueden influir para que un pueblo, un ejército, un grupo pueda tener la victoria. Lo vemos en los deportes. Cuando un equipo, sea de fútbol o sea de cualquier otro deporte, se enfrenta a un equipo en el que en los papeles y teóricamente es el más grande, es el más laureado, es el que más copas tiene, es el que mejores jugadores tiene, y decimos, no,
ellos van a perder. Se van y se enfrentan contra los mejores y pensamos que aquel que aparentemente siempre ha sido el mejor ya tiene la victoria incluso antes de jugar. También lo vemos en un partido, también en estos juegos, cuando de repente expulsan a un jugador o a dos jugadores, queda con uno, queda con dos. La lógica siempre nos dice, no, ya perdimos porque nos quedamos con uno. O si somos del que nos quedamos con más, decimos, ya ganamos porque nos quedamos con más. Y en esta historia de 300 hombres que van a luchar contra tantos guerreros, innumerables e incontables, ¿qué nos puede pasar por la mente de estas personas que forman parte de solo 300 hombres? Y el nombre de mi tema hoy yo le puse 300, así, 300. Porque hoy en día, en este tema, el número 300 va a representar lo que la lógica del hombre no puede hacer, pero lo que Dios sí puede hacer. Cuando nosotros pensamos que las cosas deben ser lógicas, Dios te dice, las cosas en las manos de Dios no siempre son lógicas, sino que Dios nos sorprende. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 7 del libro de Jueces, en el verso 2, que Dios le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Él está diciendo a Gedeón que lo había llamado para una batalla, para enfrentarse a los madianitas. Lo llamó y Gedeón estaba listo con 22,000 guerreros para luchar. Pero el Señor le dice: ese pueblo que tú tienes, ese ejército que tú buscaste, son demasiados para yo entregarlo en tus manos. Y ahí comienza la ilógica, el tú pensar: Señor, pero tú me llamaste para una batalla, me llamaste para una guerra y te busqué a los mejores. No solamente te busqué a los mejores, te busqué una cantidad que va a hacer temblar a cualquiera. Cuando vengan frente a nosotros y miren la cantidad de guerreros buenos, de guerreros que están listos para la batalla, y el número que hay, más de 20,000 hombres, cualquiera ya en la mente ganamos. Pero el Señor le dice: el pueblo, ese pueblo que está contigo, eso que tú escogiste, es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Y luego le dice: no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Qué quiere decir Dios? El Señor le está diciendo a Gedeón: buscaste muchas personas, buscaste un ejército muy grande y es demasiado para yo darte la victoria con ese ejército, porque yo no quiero, te estoy parafraseando ese verso 2. El Señor le dice: porque yo no quiero que cuando tú ganes la batalla digas: gané porque conseguí un ejército muy grande, gané porque tenía lo necesario. Señor, te busqué todo, hice lo que tú me dijiste y la victoria la obtuvimos porque tuve la valentía, tuve el acierto de buscar la cantidad de guerreros perfectos. Éramos muchos, nadie podía ganar con nosotros. El Señor dice: yo no te voy a entregar la victoria sabiendo que ustedes van a decir: no, claro, cualquiera gana con más de 20,000 hombres. Yo quiero que la gloria sea para mí, solo para mí. Eso es lo que Dios le está diciendo a Gedeón. Así que tú vas a hacer lo que yo te diga. Y en lo normal y en la lógica, si quieres ganar una batalla, tienes que buscar la cantidad, tienes que buscar más que estén contigo, más recursos. Cuando quieres lograr algo, cuando tienes una meta, un proyecto, necesitas recursos, necesitas que Dios te dé más para lograr lo que tú quieres. Cuando Dios te llama a abrir una iglesia, a abrir una obra: Señor, dame lo que necesito, el dinero. ¿Cuánto necesito? Más sillas, más todo. Necesito todas las puertas abiertas, todo. Y es la lógica y es lo normal. Y es lo normal que Gedeón pensara: voy a buscar la cantidad de hombres posible para destruir este ejército. Entonces el Señor le dice en el verso 3: ahora pues, quiero que hagas pregonar a oídos del pueblo. Quiero que vayas y le digas a cada hombre de tu ejército: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Que él, en pocas palabras, está diciendo: aquel que sienta miedo, que sienta temor, aquel que en su corazón sienta
inseguridad de esta batalla, sienta más o menos que siente de que puede perder la vida, entonces le doy el permiso de que se devuelva. Estos hombres que había Gedeón encontrado fueron a la batalla, pero de alguna manera la mayoría o la gran parte de estos hombres sentía una obligación de ir a luchar por su pueblo. En estos tiempos de guerras, cuando tú naces como un varón, ya tú estás listo y estás predestinado de que tú te vas a formar para ir en algún momento a la guerra a dar tu vida por el país. Ya eso es algo que está en tu mente. Si tú has visto películas como 300, películas como Troya, esas películas te muestran a ti la cultura que tenían estos pueblos antes, donde el varón estaba ya, el primer varón que nacía ya estaba listo, y a cierta edad estaba listo para irse a la guerra. Ya su mente era: yo tengo que ir a dar la vida. Si un hombre no lo hacía, se quedaba en su casa, eso era un oprobio, eso era algo muy malo para su familia. Ellos tenían que ir, entonces ellos iban obligados, aunque sintieran miedo, aunque sintieran temor, era una obligación, un orgullo ir a pelear. Pero entonces que venga el líder y te diga: tranquilo, si usted siente algo de miedo, mejor devuélvase, les doy el permiso, no le va a pasar nada. Porque el que sentía miedo y no iba a la guerra y se devolvía, y se enteraba de esto el rey, se enteraban de esto los superiores, los podían hasta matar. Entonces que él te dijera: tranquilo, el que sienta miedo, el que sienta temor, devuélvase. Tenías todas las cartas abiertas, tenías todo el permiso de que te ibas a devolver, no te iba a pasar nada. Entonces aquel que tenía miedo dijo: yo me devuelvo, y se fueron. Y dice la palabra de Dios que se devolvieron de ese pueblo donde habían 22,000 guerreros, y solamente quedaron 10,000. La mitad se devolvió. O sea, Gedeón creía que había encontrado un ejército grande que luchaba, pero la mayoría luchaba por obligación. La mayoría no luchaba realmente porque decía: vamos, que el Señor va con nosotros. No, es mi obligación. Aunque tenga miedo, aunque sienta que voy a morir, voy a ir a luchar esta batalla. Pero cuando Gedeón le dijo: tranquilo, el que tenga miedo se puede ir, se fue la mitad. Solamente quedaron con 10,000. Y mira lo que le dice el Señor. Cuando Gedeón, me imagino que ya estaba un poco preocupado, después de que encontré 20,000, el Señor me dejó ahora con 10,000. Y en el verso 4 el Señor le dice: aún ese pueblo es mucho. Todavía hay mucho pueblo. Así que llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no va contigo, él no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Dios le dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces le dijo Dios a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. En total, Gedeón se quedó solamente con 300 hombres. En pocas palabras, el Señor le dijo: todavía hay mucha gente, los voy a llevar al agua, y yo quiero que los vas a dejar que vayan y tomen agua, y según la postura que ellos tomen para tomar agua, según de la forma en que ellos tomen agua, yo te voy a decir quién va a quedar y quién se va a ir. Es la actitud, la forma en que lo hacen, la postura que ellos tomen para tomar el agua me va a decir a mí, le iba a decir al Señor quién realmente iba a estar listo para ir a la batalla. Porque para Dios no importaba la fuerza, lo alto, lo que pareciera la apariencia que es el mejor guerrero, el más fuerte, el más rápido, o el más, como se dice en términos coloquiales, el más agrandado, el que más se cree, el que dice: no, sí, yo voy. Sino aquel que en su actitud sabía que su confianza estaba puesta en Dios. Porque aquel hombre que estaba en este ejército, por más resteado que estaba para ir a la batalla, si había un poco de miedo en él todavía, si había un poco de miedo de que el Señor no nos podía ayudar,
era porque pensaba que la batalla la iba a ganar dependiendo de lo que ellos podían hacer, de sus capacidades. Estaban listos para tomar una espada, estaban listos para tomar un escudo, estaban listos para todo, pero esa gente en su mente no estaba listo para ir enfrente de la batalla y que Dios allí enfrente del fuego le dijera: suelta tu espada y suelta tu escudo. No lo iba a hacer. ¿Qué guerrero, qué persona que se enfrenta a una guerra, pongámoslo en estos términos actuales, con armas, con chalecos antibalas, va a una guerra y cuando va, escucha la voz de Dios que le dice: quítate el chaleco, suelta tus armas, que esta batalla no la vas a ganar con armas? Solamente una persona que realmente reconozca la voz de Dios y sabe quién es Dios y cómo Dios actúa lo hace. Por eso Dios dijo: no, todo este montón de gente no me sirve. Yo te voy a decir con cuánto vas a ir, quiénes son los que vas a ir. Y Él los escogió según su actitud, según lo que hacían en las cosas simples, en lo que nadie le presta atención a un guerrero, como tomar agua. Él escogió y dijo: aquellos que se arrodillen a tomar agua, aquellos que se arrodillan como un perro, acuerdan que doblar en sus rodillas, esos no van a la batalla. Y entonces el Señor escogió, y Gedeón se quedó solamente con 300 hombres, con 300 personas. 300 personas que estaban listas para escuchar y hacer lo que Dios iba a decir. Si estos que estaban allá sintieron miedo cuando solamente quedaron 10,000 hombres, imagínense qué miedo hubieran sentido cuando si Gedeón le hubiera dicho: vamos a ir a una guerra contra un ejército numeroso, incontable, pero vamos a ir 300 nada más. Dice: no, Gedeón está loco, no va. Dice que el Señor en aquella noche le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes miedo de descender, baja tú con furia a tu criado al campamento y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Esta es la batalla del Señor, esta es la batalla de Dios. La batalla de Dios es decirte: ya yo lo entregué en tus manos. El problema que tú estás atravesando, la prueba que Dios te está poniendo en tus manos, no es que tú lo vas a lograr con tu fuerza, es que Dios te está diciendo: ya yo lo entregué en tus manos, ya está hecho. Aunque todo pareciera ilógico, si Dios ya te dio la palabra, si Dios ya te dijo, es porque Dios ya lo hizo, Dios ya lo resolvió. Lo más importante en estas batallas, en estos procesos de Dios, no es si lo vamos a lograr o si no lo vamos a lograr, sino la actitud que nosotros tenemos en ese caminar y el aprendizaje que nosotros vamos a tener en ese caminar de cuál es el carácter de Dios. El carácter de Dios es asegurarse de que lo que tú vas a lograr en su tiempo, en su momento y por sus manos, la gloria sea solamente para Él. Que no te quepa la menor duda de que lo hizo fue Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo asediado, cuando el pueblo de Israel estaba siendo molestado por un hombre tan grande, gigante como lo era Goliat, que ningún guerrero se quería acercar a pelear contra él, y el pueblo de Israel clamaba al Señor para que le diera un guerrero para pelear contra Goliat, el Señor no buscó al hombre más fuerte, el Señor no buscó al hombre más grande, porque la gente iba a poner su confianza en ese hombre. La gente iba a decir: ay, ese sí lo va a vencer porque es del mismo tamaño que él. Escogió al más pequeño, escogió al más flaco, escogió al que menos probabilidad tenía, aquel que no estaba enseñado para la batalla, aquel que ni siquiera una armadura le podía quedar bien porque era tan pequeño que las armaduras estaban hechas para hombres fuertes, grandes. Y cuando le pusieron la armadura de Saúl, él dijo: no, quítenme esto, yo no soy así, yo no estoy acostumbrado a pelear con la armadura. Yo solamente soy un pequeño pastor de ovejas, que cuando un león viene a comerse a alguno de mis ovejas, yo cojo mi onda, cojo piedra y los espanto y los salvo. Así yo voy a librar al pueblo de Israel. Y la gente no entendía, la gente no creía en la lógica. La gente se burlaba de David. El pueblo se burlaba de David porque a la lógica del ser humano, lo que para Dios es, para nosotros no es. Para lo que para nosotros es, para Dios no es.
Cuando Dios nos llama a hacer algo, cuando Dios nos llama a su caminar, comienzan a acontecer cosas y comenzamos a ver cosas que no parecen lógicas. Muchos adinerados, muchos con muchas empresas, con muchas posesiones, un día deciden buscar a Dios y de repente empiezan a ver que comienzan a perderlo todo. Y entonces dicen, no, y así yo he escuchado mucho, yo me salí de ahí, dejé de buscar a Dios porque cuando me busqué a Dios empecé a perderlo todo, empecé a perder mi riqueza, empecé a perder la posesión. Y para la lógica del ser humano, no, si yo me acerco a Dios, más bien tengo que tener más dinero. Si yo me acerco a Dios, más bien Dios me tiene que bendecir aún más. Y sí, verdaderamente Dios es un Dios que bendice, no solamente espiritualmente, sino también monetariamente. Pero para Dios lo más importante es acabar con todo obstáculo que te hace perder tu comunión con Dios. Y si eso es quitarte empresa, quitarte dinero, quitarte todo lo que te quita tu tiempo, Él te lo va a quitar para acercarte más a Dios. Y a la lógica del ser humano eso no tiene sentido, pero para la lógica de Dios eso tiene un sentido. Muchos claman a Dios: Señor, quiero estar contigo, quiero conocerte más. Y muchas veces vienen enfermedades a nuestra vida, tocan enfermedades, tocan cosas a nuestra vida y decimos: pero es que Dios no me iba a proteger, pero es que Dios no me iba a cuidar, es que Dios no me iba a salvar. Pero lo que no entiendes es que muchas veces Dios permite esas cosas en tu vida para que tú puedas acercarte más a Dios. Porque muchas veces nosotros, teniéndolo todo, salud, teniendo todo que no nos hace falta, dinero, todo lo que necesitamos, no tenemos un tiempo para darle a Dios realmente. No nos acercamos a Dios realmente con sinceridad. Y clamamos y le pedimos a Dios: Señor, yo quiero acercarme a ti. Y decimos: quita todo obstáculo. Y el Señor dice: no sabes cuáles son los obstáculos. Hay muchas cosas en tu vida que tú atesoras más que yo, y te los voy a tener que quitar para que tú te puedas acercar a Dios. Estos hombres a los que el Señor llamó eran hombres confiados en ellos, en su fuerza. Hombres confiados en su habilidad para pelear. Los hombres que estaban listos, que podían ser escogidos para pelear contra Goliat, eran hombres que estaban enseñados a pelear, que estaban enseñados a este tipo de batalla. Pero el Señor no quería ninguno de esos. El Señor quería uno que su confianza estuviera puesta solamente en el Señor, para que cuando las personas vieran que un niño tan pequeño como David, un joven tan delante de los hombres débiles físicamente, venció a un gigante como Goliat, no les quepa la menor duda que fue por la gloria de Dios, por el poder de Dios. Y por eso Él dijo: yo no vengo a ti con armas, yo no vengo a ti con jabalina, yo no vengo a ti con escudo, con espada. Yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel. Y cuando nosotros nos levantamos y nos paramos enfrente ante las circunstancias que se avecinan en nuestras vidas, nuestras armas, como dice la palabra, no son carnales, sino espirituales. Nuestra forma de pelear la batalla no es la misma del mundo. Muchas veces es quedarnos callados, muchas veces es dejar que Dios haga las cosas. Muchas veces nosotros decimos: no, esto no puede ser más. ¿Qué decisión debo tomar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decir? Y muchas veces Dios me dice: no digas nada, no hagas nada, yo me encargo, yo peleo. En tus fuerzas no, en mi fuerza sí será. Y es lo que Dios quiere, que nosotros dejemos que Él sea el que pelee la batalla. Y es importante poder discernir cuál es el tiempo en que Dios quiere que nosotros actuemos y cuál es el tiempo en que Dios quiere que nosotros nos quedemos callados, no hagamos nada, solo orar y dejar que Dios sea el que haga. Porque una cosa no se puede convertir en la excusa de otra. Necesitamos discernimiento para saber cuándo actuar y cuándo no actuar. Porque muchas veces podemos utilizar eso como excusas para no hacer, para no activar, para no hacer lo que tenemos que hacer, para escondernos detrás de: no, yo oro, no, yo dejo que Dios sea, no, yo dejo que Dios haga. Pero muchas veces el mucho hacer, el mucho nosotros querer todo en nuestras manos, todo lo hago yo, no, hagamos así, hagamos allá, yo lo hago, yo lo pongo, no, dile esto, dile aquello. Ni mucho de lo uno, ni mucho de lo otro, sino un discernimiento. Hay momentos donde uno deja que Dios actúe y hay momentos donde uno también tiene que actuar.
Pero toda la vida de uno no puede ser. Muchas veces, todo lo que tienen que hacer, todos sus conflictos, dicen, no, yo no le voy a decir nada, yo no voy a ir, yo voy a orar, y todas yo voy a orar, y no hacen nada, no actúan. Y Dios les está llamando, levántate y anda y enfrenta tu conflicto, anda y actúa. Pero hay muchos que no, yo voy, yo hago, yo lo digo, yo lo hago esto, hagámoslo así, hagamos esto antes de que esto, y están allí afanados haciendo lo otro y no dejan que Dios actúe, y no dejan que sea Dios. Y esos son los que Dios les dice, espérate, suelta tus armas, suelta las armas en las que confías, suéltalas y confía en mí, descansa en mí, reposa en mí. Y es lo que Dios quería darle a entender a Gedeón cuando le dijo, no vas con 20,000, no vas con 10,000, vas solamente con 300, porque la victoria te la voy a dar yo, la victoria no la vas a lograr tú. Y dice que los amadianitas, los amalecitas, en el verso 12, y los hijos del oriente estaban en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Eran 300 hombres contra un ejército completamente innumerable. Y ellos se preguntarán, ¿cuál es la estrategia que Dios nos va a dar en esta hora? Y dice que cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Jehová, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró a Dios, y vuelto al campamento de Israel les dijo, levántense, porque nuestro Dios ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Qué dice la palabra? Los repartió y le dio espadas de acero irrompibles para que destruyera todo. Los repartió y le dio escudos impenetrables para que las armas de los enemigos no pudieran. Eso sería lo más lógico, ¿sí o no? Sería lo más lógico que un ejército le dieran espadas de acero irrompibles, le dieran escudos, casco, coraza, y que Dios le diga, mira, esta espada yo la blandí yo mismo, esta coraza nadie la va a penetrar, vaya y va a destruir a todo el mundo. Eso sería lo más lógico. Pero Dios lo que le mandó a Gedeón fuera a que le diera trompeta en sus manos. 300 hombres en 3 escuadrones con unas trompetas para una guerra. ¿Dónde está la lógica acá? No hay lógica, no hay ningún tipo de lógica. Dios no es lógico. Dios no actúa por la lógica del ser humano. El ser humano piensa que no, esto tendría que ser así, y si las cosas no salen así, ya se derrumba. Ya piensa, no, Dios no está haciendo nada, Dios me abandonó. No solamente le dio trompeta, le dio cántaros vacíos, vasijas vacías, con teas ardiendo dentro de los cántaros, con una antorcha, pues, con fuego. Y les dijo, mírenme a mí y hagan como yo. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, harán ustedes como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y ustedes tocarán entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y dirán, por Jehová y por Gedeón. Y llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército
echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Este ejército inmenso, innumerable, con solamente el hecho de que el ejército de Dios tocara la trompeta, gritaran y se mantuvieran, confundió completamente al ejército de los madianitas, a este ejército innumerable, y unos a otros se comenzaron a matar. Unos a otros se comenzaron a destruir ellos mismos. La palabra de Dios dice que ellos caen en la astucia de sus propias manos, dice la palabra. Cuando una persona quiere hacer mal contra ti, contra una persona que su confianza está impuesta en Dios, déjalo tranquilo. No luches en defenderte. Ellos caerán en la astucia de sus propias manos. Ellos mismos, su propia trampa que ellos están haciendo para ti, ellos mismos van a caer en sus propias manos. Porque lo que Dios, la lógica de Dios, no tiene que ver con la lógica del hombre. Hay muchos en tu trabajo, en el lugar donde tú te dedicas, te desarrollas, donde tú te la pasas, que te tienen envidia. Hay muchos que ven la bendición que Dios ha hecho en ti, y dentro de ellos no pueden aceptar lo que Dios te ha bendecido, y sienten envidia, sienten celos, sienten rabia, quieren que te vaya mal, y comienzan a hacer trampa, comienzan a hablar mal de ti, comienzan a preparar cosas para que tú quedes mal siempre. No es necesario que tú te defiendas, solamente pon ese caso delante del Señor, escucha lo que Dios quiere que haga, lo que Dios quiere que hable, porque esa trampa que ellos están haciendo para ti, ellos mismos van a caer en esa trampa. La astucia de sus propias manos los va a destruir a ellos mismos, siempre y cuando tu confianza esté en el Señor, siempre y cuando tú no estés afanado por defenderte tú mismo, sino que sea Dios el que te defienda. Lo que Dios quiere es que el resultado final en ti haya la seguridad de que fue Dios el que lo hizo y no tú. Cuando el Señor permitió, y esto es un testimonio propio, cuando el Señor permitió por la gloria de Dios que me dieran el pase para conducir, y yo quería conducir un carro y quería trabajar en un carro, y Dios permitió que me dieran el pase, y Dios permitió que fuera, usó muchas personas para ayudarme y bendecirme a que Dios me pudiera entregar ese pase. Algo que me tocó ir a Venezuela y pasar el tiempo, y hablaba y con mi esposa, y mi esposa me decía: no, pero es que si te vas no te va a dar tiempo de volver y conseguir el pase, y pasaba el tiempo por allá y faltaba el dinero para regresar, y yo me sentía un poco desesperado porque no, después si voy, allá me dijeron: si no vienes dentro de tal fecha se cancela, porque tienes que venir, tienes que volver a hacer otra vez todos los requisitos que tenía. Pero todo se dio en el momento preciso, en el momento perfecto. Llegué al lugar perfecto, llegué allí, me entregaron mi pase, tenía mi pase, le di gracias a Dios, y allí mi lógica era que se iba a abrir una puerta de oportunidades, que todo iba a ser bendición. Y aunque Dios estaba allí, acontecieron muchas cosas que cada día de alguna manera me iban haciendo caer más abajo. Problemas, situaciones, deudas, y cada día estaba casi tocando fondo, desesperado. Y hasta venía a mi mente: ¿será que eso no era ningún de Dios? ¿Será del diablo que quería que yo tuviera eso y eso era una maldición? Yo no sé. Venía de todo. Pero en la lógica del hombre, las cosas tienen que pasar perfecto. En la lógica de uno como cristiano, cuando uno comienza algo y siente que Dios le está abriendo la puerta, todo tiene que ser perfecto. Todo tiene que ocurrir perfecto. Nada puede pasar malo. Y es que cuando tú te acercas a los caminos de Dios, Jesucristo no te dice a ti: ven a mí, que ya no te va a pasar nada malo, ya no vas a tener angustia, ya no vas a tener... En ningún momento Dios dice eso. En ningún momento Dios nos asegura que por seguirlo a Él ya no vamos a tener problemas, ya no vamos a tener circunstancias, ya no vamos a tener aflicciones. No, nunca.
Al contrario, Jesús dice, muchas son las aflicciones del justo, pero dice que de todas esas Él nos librará. Al contrario, dice, en el mundo, dice Jesús, tendrán aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. El Señor nos dice, las aflicciones vendrán, los problemas vendrán, las situaciones vendrán. Tu confianza y tu fe debe permanecer. Y todo eso que yo estaba viviendo en ese tiempo, entendí que era ese mismo Señor permitiéndolo, procesando mi carácter, procesando lo que yo era, para que en un futuro lo que venía de Dios, yo no tuviera la más mínima duda de que era de Dios, que no lo conseguí yo por mi talento, que no lo conseguí yo por mi fuerza, que no lo conseguí yo porque supe hacer las cosas, supe sacar las cuentas, supe cuándo hacer las cosas. No, cuando todo estaba perdido, cuando más fondo había tocado, cuando más acabado estaba, cuando yo le decía al Señor, ¿qué pasa? Ahí es cuando el Señor me mostraba, yo hago las cosas de manera ilógica. Y cuando la gota que rebasó el vaso, por así decirlo, que yo llevando llevando una persona en el carro, esta persona viene y abre la puerta por donde vienen los carros sin ni siquiera fijarse si viene un carro y hace un daño a otro carro que viene. Ya yo, llevado de deudas, completamente desesperado, viene y hace un daño a la persona. Y ese daño viene por mi cuenta. Dice, usted es responsable porque usted le tenía que decir a la persona que no se bajara por allí. Usted tiene que pagar este daño. Tiene que pagar tantos mil pesos. Más deuda. Y yo, Señor, más problemas. No conforme la otra persona me quita ese carro. Y yo, ¿ahora con qué trabajo? Me quedé sin mi trabajo anterior. Me quitaron el carro. No tengo trabajo. Ahora tengo más deudas que antes. Tengo que pagar un daño. Y esa persona escribiéndome, hermano, ¿qué pasó con el daño? ¿Qué pasó con esto? Y la lógica del hombre es, bloquea a ese hombre ni siquiera tú lo conoces, él no te conoce, no sabes dónde vive, no sabes quién, bloquéalo. No tienes plata, no tienes trabajo, ¿qué le vas a estar pagando? Bloquéalo. Pero dentro de mí el Espíritu Santo, mantente firme en dar la cara como te enseña mi palabra, en seguir diciéndole, tranquilo hermano, yo no tengo plata ahorita, pero sé que en lo que tenga yo le voy a ir pagando poco a poco. Y pasaba el tiempo y no tenía ni un peso. Pasaba el tiempo y dependía completamente de Dios y de las personas que Dios ponía para llevarme algo, porque no tenía ni siquiera trabajo, no tenía nada. Y el muchacho seguía escribiéndome, hermano, no me ha respondido, no me ha salido con nada. Y esa vocecita, bloquéalo. Pero la palabra de Dios, cuando está cimentada a pesar de los problemas difíciles, aunque no sea lógico, cuando tú te levantas en una batalla y el Señor te dice, no tomes espada, no tomes, no pelees, quédate tranquilo, yo peleo contigo. No es lógico decir, no, yo te voy a pagar cuando yo pueda y seguir allí. Y un día me escribe una vez más y me dice, hermano, no me ha salido con nada, ¿qué pasa? Y yo le digo, hermano, hasta el sol de hoy no tengo trabajo. Lo que he podido hacer, lo que he podido conseguir hacer el día, logro hacer algún día, otra cosa el día para llevar algo a mi casa, para llevar algo a mis niñas, para llevar algo a la casa, pero no tengo ahorita un trabajo fijo que le diga, mira, le voy a pagar tanto, de tantas cuotas, no tengo realmente. Y entonces allí comienza Dios a mostrar la lógica de él. Y el hombre me dice, ¿sabes qué? Así estoy buscando un hombre yo. Así estoy buscando un hombre yo que sea honesto, que dé la cara, un hombre que se pare firme, que aunque usted me pudo haber bloqueado hace tiempo porque no tiene trabajo, usted me sigue respondiendo y dándome la cara. Y sabe que venga ahora mismo a mi apartamento, que yo le voy a dar mi carro para que me lo trabaje, porque yo necesito un hombre así honesto. Y ahí tú ves la gloria de Dios. Ahí tú ves que aunque la lógica del hombre te dice haz esto, la ilógica de Dios te dice no, sigue esperando, sigue aguantando, párate firme, porque yo voy a entregar al ejército en tus manos. Porque la trampa que otros están haciendo para ti, aquello que otros están esperando que tú caigas para reírte de ti, Dios va a sorprenderlo y va a ver para que tú digas, no fui yo, fue Dios que lo hizo. No fue por mi mano, fue por la mano de Dios. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Y en ese mismo momento yo dije, claro que sí. Corrí, fui y me entregó su carro y hasta el sol de hoy estoy trabajando con el carro de él. Los días que no trabajo igual me lo quedo. No se lo tengo que llevar. Yo lo tengo prácticamente como que el carro fuera mío. Como si fuera mío.
Y el hombre lo único que me escribe, yo le escribo cuando le voy a mandar su dinero. Cuando los días me van duros, que no he hecho nada, le digo y no me pone problema. Y dice, tranquilo, mándeme lo que tenga. Y así, porque son bendiciones que Dios da. No es en la fuerza de uno. Y no solo eso, sino que el trabajo que tenía anterior, también lo recuperé. Y ahora tengo 2 trabajos. 2 trabajos que llevo ahí poco a poco, tampoco sin desesperarme de que no, que voy a dejar que todo el trabajo, porque si fuera otro, hoy trabajo también, domingo trabajaría en la mañana para ir. No, el tiempo de Dios es para Dios y Dios va haciendo las cosas poco a poco y Dios va haciendo, pero uno tiene que saber escuchar la voz de Dios, saber discernir cuándo le toca a uno pelear, cuándo a uno le toca decir nota y cuándo a uno le toca quedarse en el mismo lugar donde está, pararse firme, tocar la trompeta. Tocar la trompeta representa adorar a Dios, alabar a Dios en medio de la dificultad, en medio del temor, en medio de cuando tú estás pasando las situaciones difíciles. Tú tocas esa trompeta, tú alabas a Dios, tú buscas su presencia. Y pararte firme, como dice la palabra en el verso 21. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Pararte firme en lo que has aprendido, en lo que Dios te ha enseñado, en la honestidad, en la humildad. Aunque la presión de tu alrededor te diga, ya, no sigas con eso, no sigas di mentira, no sigas dando la cara, escóndete, di una mentira, líbrate de ese problema, sal corriendo. Pero patente firme en lo que Dios te ha dicho, porque si Dios es el que te lo dijo, Dios es el que está peleando por ti la batalla. Y dice la palabra que todo el ejército se fue corriendo, dando gritos y huyendo. Cuando Dios te está pasando por procesos y por situaciones, el enemigo viene y aprovecha esos procesos y esas situaciones y comienza a molestarte, a sabotearte. Dios lo permite también para que tu carácter se vaya formando. Porque cuando el Señor llevó a Jesús al desierto, el diablo le tentaba constantemente. Cuando tú estás en el proceso, el diablo te está tentando constantemente. Suelta, deja de ir a la iglesia, deja de leer la palabra, deja de orar, que Dios, que nada. Sigue firme, firme, firme en el mismo lugar donde tú estás, porque todo ese ejército va a echar a correr dando gritos y huyendo en el nombre poderoso de Jesús. Porque el enemigo tiene que huir cuando nosotros le creemos a Él y cuando nosotros le confiamos. Y dice la palabra que el Señor le dio la victoria a Gedeón y le dio la victoria. Cuando nosotros dejamos que Dios pelee por nosotros, el Señor nos da la victoria y va a haber en nosotros esa convicción de que fue Dios. Y no vamos a ir a gloriarnos en ningún lado. No, yo logré esto, he logrado esto, porque sabemos que no fuimos nosotros, porque sabemos todo lo que pasamos y nos van a decir, oye mi hermano, y tú lograste esto y ahora tienes esto. Mi hermano, créeme, porque créeme cuando te digo que es por pura misericordia de Dios, que eso solamente lo hizo Dios. Si fuera por mí, por mi fuerza, yo no hubiera logrado nada. Ahorita lo hubiera dejado todo, estuviera en el piso, pero Dios me levantó con su fuerza. Porque si fuera por David, por lo que la gente creía que David, ese Goliat hubiera destruido, acabado y hubieran agarrado al ejército de Israel esclavo. Pero por un hombre que creyó en Dios, a pesar de levantar, de ver a un hombre tan grande y creó en las herramientas que Dios le había dado en su mano, venció. Y en esta mañana el Señor te dice, esté firme cada uno en su puesto. Esté firme, porque es el Señor que está peleando la batalla. Tu batalla, no es tu batalla, es la batalla del Señor. Él es el que está peleando tu batalla. Y en esta mañana yo te quiero decir, y si puedes, inclina tu rostro y cierra tus ojos, porque el Señor en esta mañana me manda que te diga que aunque la lógica de lo que pareciera ser no está haciendo, de lo que tú deberías hacer no está pasando nada, y sientes en tu corazón que Dios te dice, no sigas, detente, calla, no sigas peleando, no sigas luchando en tu fuerza, y sientes que si no lo haces no va a pasar nada. Hoy el Señor te dice que tomes la trompeta y toques esa trompeta y quiebres esos cántaros
y tomes en la mano izquierda esa antorcha, ese fuego, que es el fuego de Dios, y grites que es por la espada del Señor y de Gedeón, y que te mantengas firme en tu puesto, firme en donde está, en la roca que es Cristo, firme en Jesús, porque Él está peleando la batalla. Él está peleando la batalla por ti, Señor. Y en esta mañana te doy gracias, Señor. Gracias por este mensaje, gracias por esta palabra que ha hablado a nuestra vida en esta mañana, Señor. Esta palabra que nos afirma y nos dice y nos recuerda: hijo, hija, yo estoy peleando esa batalla por ti. Tu confianza debe estar puesta en mí. Porque cuando muchas veces ponemos la confianza en cuánto dinero podemos tener para llevar a cabo ese proyecto, el Señor corta los recursos, el Señor acorta la entrada de dinero para que quedemos al límite, para que tengamos apenas lo que podemos hacer, para que podamos ver la gloria de Dios manifestándose, para que aprendamos a depender de Él, para que no quepa duda que es Dios el que nos está sosteniendo y no la cantidad de dinero que podemos ganar. El Señor es experto en eso. El Señor es experto en cortar recursos para que tú estés allí al límite con lo poco que tienes y puedas aprender a decir, como dijo Pablo: yo sé vivir en lo poco, pero también sé vivir en lo mucho. Para todo he sido aprendido. Saber vivir en lo poco es ser agradecido con lo poco que tienes y confiar que todo lo que necesitas Dios lo va a ir supliendo. Y saber vivir en lo mucho es saber que todo lo que tienes Dios te lo dio y que tú no dependes de eso, y tu confianza no está en lo que tienes, sino en lo que Dios te está dando, en Dios. Y en esta mañana, Señor, te decimos, Padre, gracias, gracias. Y te pedimos, danos el carácter correcto, la actitud correcta para seguir firmes en el lugar donde estamos, para seguir firmes en la roca que eres tú, Cristo. Y así como ese pueblo se paró frente al Mar Rojo y la lógica le decía: hasta aquí llegó nuestro camino, siendo perseguidos por un ejército de Egipto, ¿cierto? Siendo perseguidos por caballos y por grandes carros, carrocería de Egipto. Estamos frente a un Mar Rojo. Moisés, ¿hasta dónde nos llevaste? ¿Hasta un mar para morir aquí? La lógica decía: hasta aquí llegó nuestra vida. Pero nadie iba a imaginar que Dios iba a ser poderoso para abrir todo un mar en dos y dejar que el pueblo pasara en seco y luego destruir a todo al ejército de Egipto en medio del mar. Una vez más, la lógica del hombre no es la que triunfa, sino es la lógica de Dios, que va contra todo pronóstico, que va contra todo lo que Dios, contra todo lo que el hombre cree que puede hacer, contra un ejército como el ejército en Jericó. Rodearon esos muros y rodearon esos muros, y yo sé que en algún momento muchos tuvieron que pensar: ¿hasta cuándo vamos a rodear estos muros? Y no va a pasar nada. Pero en el momento preciso, cuando Dios le dio la orden de gritar, esos muros cayeron. Cuando Dios te diga la palabra, es porque Dios va a hacer el resto. Cuando Dios te diga: yo peleo por ti, es porque Dios pelea por ti. Y vamos a ver la victoria y la gloria de Dios, porque Él es grande, poderoso para cumplir lo que Él promete. Gracias, Señor.